Voces de la Democracia, un podcast de la comunidad IEG, donde todas las voces y opiniones cuentan. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a la cuarta temporada de Voces de la Democracia, el podcast del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Noelia y estoy muy emocionada por arrancar esta nueva temporada del podcast, la cual tendrá como tema central a las infancias, adolescencias y juventudes. Es decir, las temáticas que se desarrollarán en cada uno de los episodios girarán en torno a ellas y ellos. En este episodio, Esteban y yo estaremos abordando un tema que últimamente está tomando mucha fuerza dentro del instituto y en general. Pero primero, cuéntanos, Esteban, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, ¿qué tal, mi estimada Noelia? Pues fíjate que estoy pero muy emocionado por el arranque de esta cuarta temporada del podcast Voces de la Democracia. Además de emocionado, también estoy muy satisfecho porque pues a lo largo de estas 4 temporadas se han abordado temas pues bastante interesantes que nos han invitado a reflexionar sobre asuntos que tienen que ver con la participación, con la cultura política. Y como bien refieres, en esta cuarta temporada pues tenemos el objetivo de poder platicar y reflexionar un poquito sobre las infancias y sobre las adolescencias, que como bien refieres es un tema que merece mucha atención. Como todas y todos sabemos, durante el desarrollo de estos episodios, pues siempre invitamos a personas especialistas que puedan compartirnos algunas reflexiones y algunos puntos sobre los cuales podamos pensar las participaciones. Y pues hoy no va a ser la excepción. Hoy en el inicio de esta cuarta temporada contamos con la presencia de Juan Martín, a quien le voy a ceder el uso de la voz para que nos pueda comentar un poquito quién es, a qué se dedica, qué hace y que podamos arrancar de lleno ya con las reflexiones que tenemos por delante. Mi estimado Juan Martín, te cedo el micrófono. Bienvenido a este primer episodio de la cuarta temporada de Voces de la Democracia. Muchísimas gracias, Esteban, gracias, Noelia, y un placer de estar aquí con ustedes. Pues miren, yo soy Juan Martín, soy defensor de derechos de niños y niñas. Yo he sido niño activista desde, por supuesto, mi infancia. Y bueno, he dedicado mi vida a el trabajo con niños y niñas en general y específicamente en los derechos humanos de ellos y ellas. También he trabajado con infancias callejeras y poblaciones callejeras y durante muchos años he sido consultor internacional, formador y bueno, tengo buena presencia en medios. Le invito al público que si quiere saber un poco más con el tema de Juan Martín MX, me encuentra en cualquier red social y ahí verá también pues la presencia en medios, en la incidencia política que hacemos para que niños y niñas sean reconocidos como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Es un gusto, Juan Martín, tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues para empezar a entrar al tema, vamos a recordar un poco que en México estamos a 34 años de haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Y pues con esta se pone en contexto, sobre todo para el actuar de las instituciones, el respeto y la promoción al principio del interés superior de la niñez en nuestras actividades. Vamos a entrar un poco en materia y cuéntanos, Juan Martín, ¿qué es el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes y cuál es la importancia o la necesidad para el desarrollo de la democracia? Sí, quizás hay un elemento central básico, digamos, Noelia y Esteban, y es que hace 76 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, estableció en el artículo primero que todas las personas nacemos en igualdad de derechos y de dignidad. Esto es súper importante porque es la base de todos los derechos humanos contemporáneos. Como comentaste, la Convención sobre los Derechos del Niño hace ya 35 años aproximadamente, también establece que los niños y niñas son sujetos de derecho. Estos que son componentes jurídicos nos permiten llegar a explicar precisamente un concepto básico que es que los niños y niñas son personas. Esto parece obvio, pero es importante recordarlo. Y vinculado con esto, el concepto, y le invito al público que se quede con esta idea de la equivalencia humana. Sin importar nuestro empaque, es decir, hombre, mujer, cómo me vista, cuál es mi color de piel, mi complexión física, a qué equipo de fútbol o a qué partido político voto, sin importar, soy persona y tengo los mismos derechos y la misma dignidad. Niños y niñas son personas con los mismos derechos y dignidad. Por eso, en consecuencia, tienen, en ese sentido, el mundo adulto, la obligación de garantizar esos derechos
de ser persona y en consecuencia de participar. Llego entonces al punto rápido de la participación. Nosotros solemos hablar que es un conjunto de derechos interdependientes o que no podrían quedar uno sin el otro. Yo invito rápido que pensemos en nuestra mano, nuestros 5 dedos, ¿no? Si hay aquí alguien que tenga 6, 7 dedos, pues todavía mejor porque tendrá la posibilidad de mezclar otros derechos, pero empezamos con los 5 básicos. El derecho a la información, obviamente información de calidad y verificada. El derecho a construir una opinión propia, que va a ser diferente a la de papá, mamá, al del maestro, la maestra, al de las personas adultas, porque es opinión propia. Tercero, a la libertad de expresión. Al cuarto, a derecho a la privacidad, a no recibir injerencias arbitrarias por su opinión o por cómo se viste o su identidad. Y muy importante, con nuestro 5 dedo, derecho a organizarse. Es así como podemos entender la participación. En el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se le ubica como el derecho a la opinión del niño, pero está interconectado con otros de los derechos que acabo de mencionar. Exactamente está reflejado igual en la Ley General de Derechos de Niños y Niñas en México y en general tratamos de hablar del derecho a la participación infantil como este conjunto de derechos. Sí, muchas gracias, estimado Martín, Juan Martín, perdón. Pues sí, agradecerte mucho esta idea que nos presentas al inicio de tu participación cuando dices, porque, a ver, otra vez, parecería muy obvio decir que las niñas y los niños, las infancias, son personas, pero a veces esa idea pasa desapercibida, sobre todo, ahorita estaba un poquito antes de que entráramos al aire, platicaba con Mayra y decíamos eso, ¿no? Cómo a veces creemos que los niños no son personas, sino personitas, ¿no? Y estas personitas no ejercen derechos, sino ejercen derechos, pero más chiquitos, ¿no? Y que a Tal lo cual. mejor los derechos no son tan amplios porque no tienen la capacidad para poder ejercerlos de manera plena. Y en ese sentido, el hecho de que nos vengan a decir, ¿no? La niña, el niño, las infancias, las adolescencias tienen los mismos derechos y tienen la misma posibilidad de participar en los asuntos que les afectan, pues viene justamente a deconstruir la idea que hemos tenido y que se nos ha enseñado de que las decisiones las tienen que tomar los adultos como tutores del menor, como personas que son las responsables del desarrollo del menor, y me parece que eso ya nos viene a deconstruir esa idea, insisto, y nos hace reflexionar sobre que los niños y las niñas son sujetos, perdón, de derechos. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, estimado Juan Martín, ¿cómo nosotros podemos involucrar a las infancias y a las adolescencias en la toma de decisiones que les afectan? Sí, mira, yo creo que hay un sentido básico y es cuando nosotros pensemos en cualquier acontecimiento de nuestra vida cotidiana, pensemos en las familias, en las escuelas, en las comunidades, tenemos que recordar otro elemento obvio, que 1 de cada 3 habitantes en México son niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, todo lo que sucede en nuestro territorio, en nuestro país, en el mundo, les afecta. En consecuencia, tendrían el derecho de opinar en todo eso porque todo les afecta. Entonces voy a temas un poco cotidianos. ¿Tendríamos que consultar con niños y niñas, nuestros hijos e hijas, la hipoteca del departamento de la casa? ¿Tendríamos que hablar con nuestros hijos e hijas de las deudas de las tarjetas de crédito? Sí, claro que sí. Primero porque es una forma de hacer una educación financiera, porque además, segundo, son parte de la familia y se van a ver impactados o impactados porque puede bajar la calidad de la comida, puede bajar la calidad de los regalos de cumpleaños. Entonces es mejor hablarlo porque generamos conciencia y dinámica familiar a pretender ocultarlo y que todo está bien y fantástico porque le estamos faltando el respeto a su inteligencia. Los niños y niñas se enteran de todo. Se van a divorciar, háblenlo con niños y niñas, ¿no? En la escuela tenemos dificultades y los maestros van a organizar una protesta, háblenlos con niños y niñas porque van a ser afectados al no tener clases o porque los maestros y maestras están enojadas. Hay una dinámica de violencia en la comunidad, hablemoslo con niños y niñas porque les va a afectar para salir a la escuela, para ir a reuniones o porque es mejor que no salgas en la noche. Todo esto es sentido común y yo suelo decirle al público que los traten como a vecinos. ¿Qué haces con un niño o una niña que es vecino de tu casa? Primero, no le pegas, por supuesto, ¿no? Segundo, tampoco le hablas mal. Tercero, y muy importante, lo escuchas. Y cuarto, le ofreces lo mejor que tienes en tu casa, idealmente porque es una persona con la que tienes invitada, pero también porque estás pensando lo que su papá o su mamá
va a pensar de ti. No importa si eso hay ahí, pero lo importante es que hablemos con niños y niñas de todo lo que les afecta en perspectiva de que están en este mundo, lo están habitando, pero además, y cierro el comentario con un elemento central en derechos humanos, que es la ética intergeneracional. Nosotros, cada día que pasamos nos ponemos más guapas, más guapos, pero también estamos más cerca de la muerte. Y los niños y niñas son los que les tocará pagar o gozar las decisiones que toman, como dicen las colegas feministas, hombres blancos, viejos, privilegiados, que se van a morir, ¿no? O nos vamos a morir todos. Y me refiero en general a las personas adultas mayores o más adultas. Y los niños y niñas, su derecho, su futuro y este planeta se los estamos trastocando. Por eso es que en la ética intergeneracional tenemos que asumir la corresponsabilidad de las decisiones con ellos y con ellas. No importa de qué hablemos, de economía, de política, de la despensa de la casa o de la limpieza de los calcetines, todo les involucra y tiene que ver con ellos. Qué interesante esta parte que nos compartes, Juan Martín. Primero, esta revisión que nos diste tan amplia de todos los derechos que tienen ya reconocidos las infancias en los instrumentos normativos, que creo que como instituciones a veces no lo tenemos tan en la perspectiva. Institución como la nuestra, un instituto electoral, lo debe de tener forzosamente en perspectiva para el diseño de sus programas de participación, dentro de sus actividades, considerar siempre a esta población que además, como nos dices, nos representa uno de cada tres. Qué impresión, ¿no? O sea, qué parte estamos como a veces olvidando o no dándole la correcta información o oportunidad de participación. ¿Por qué lo digo así? Porque tenemos que tener en contexto que, y ahora nos vienes y nos presentas un panorama muy claro de cómo nos debemos de comunicar con ellos, pero cómo no debemos de excluirlos de los escenarios de participación y de la información, ya sea información cotidiana o nosotros desde una visión institucional, desde las actividades y la información que también difundimos, ¿no? Tenemos a veces una visión muy centralizada en el adulto y dejamos de ver que todas estas generaciones indudablemente nos reemplazarán y es nuestra responsabilidad darles su espacio desde estos momentos y estarán mejores formadas para que puedan tomar decisiones trascendentes en el espacio público. Un poco yéndonos a este panorama del derecho a la participación, ¿nos pudieras dar algunos ejemplos, Juan Martín, ejemplos concretos de cómo las niñas, niños y adolescentes pueden ejercer su derecho a participar? Sí, quizás invitarle al público también, y especialmente por el propio Instituto Electoral de Guanajuato, que recordemos que tenemos un gran problema en este país, diría en el mundo, pero en este país, de participación ciudadana. Y Así aquí hay una es. obviedad. El mundo adulto no participa porque de niños y de niñas no participaron. Estamos en un tránsito generacional donde las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes tienen más posibilidad de participar, pero además porque saben que tienen derecho a participar. Esta generación que están en los 25 años aproximadamente, ya es una generación que nació con la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Es una generación que nació con CEDAW, con el Tratado Internacional contra la Discriminación a las Mujeres. De hecho, tenemos más mujeres, si no necesariamente feministas, mucho más conscientes de que no quieren dinámicas machistas o de que quieren hacer otras cosas con su vida. Bueno, en este contexto, es muy importante entonces recordar que los niños, niñas y adolescentes de manera concreta pueden participar en todo. Y pongo tres ejemplos. En las escuelas. Se supone que la Ley General de Educación establece los comités escolares, pero incumple con la Constitución, con la Convención sobre los Derechos del Niño, porque de acuerdo a la Ley General de Educación, en los comités escolares están directivos, docentes, familias, exalumnos y ya. No hay estudiantes. 30 millones de estudiantes están negados a participar en la escuela. Eso es una grave violación a sus derechos que tenemos que cambiar, por supuesto, pero ahí es donde podrían participar. Segundo, todo lo que tiene que ver con actividades comunitarias, fiestas tradicionales, no importa si son religiosas o no, la celebración del 15 de septiembre, el Día de Muertos, lo que sea, niños y niñas deberían de ser parte de los comités de organización de las fiestas. ¿Para qué? Para que se entienda que la participación no es exclusivamente ni política, ni partidaria, sino es ser parte de algo. Perdón por el ejemplo tan absurdo.
¿Tú eres parte de la pizza o no si tienes la misma forma que las otras rebanadas? Si integras esa pizza como una rebanada. Si los niños y niñas no son parte de la pizza, serán cuadrados, redonditos o no estarán ahí. Entonces no podemos decir que están participando. Y perdón por el ejemplo tan bobo, pero creo que sí tenemos que asumir que la participación en semántica significa ser parte de. Si hay fiesta parroquial o comunitaria, si hay procesos electorales. Y cierro con el tercer ejemplo maravilloso, el Instituto Nacional Electoral y los institutos han estado haciendo en los últimos años, particularmente en las dos últimas consultas infantiles, y es que todo lo diseñaron con personas expertas, pero además involucraron a niños y niñas incluso en el diseño de las preguntas. Y tenemos entonces ahora información súper valiosa de más de 5 millones de niños y niñas en las dos últimas consultas que ya nos dan una especie de mapa térmico de lo que les interesa a niños y niñas. Si tenemos dudas, si no sabemos cómo preguntarles, vayamos a la consulta infantil y juvenil, que hay bastante información que nos podría decir qué quieren, qué necesitan y sobre todo qué tenemos como personas adultas, la obligación y vamos a decir la buena onda de ayudarles a escuchar sus voces en este país. Sí, mi estimado Juan Martín. En efecto, fíjate, ahorita quiero aprovechar un poquito para contribuir al comentario final que estabas haciendo relativo a consultar los resultados de la consulta infantil y juvenil. Platicarte que también aquí en el estado de Guanajuato, puntualmente en el Instituto Electoral del estado de Guanajuato, se realizó un diagnóstico, ¿no? Sobre la situación de las infancias y las adolescencias que tenemos las y los guanajuatenses. Y bueno, como todo diagnóstico, a ver, no me quiero poner pesimista, pero como todo diagnóstico, la verdad es que los resultados que arrojó son escalofriantes. En algún momento que tuve la oportunidad de conversar también con algunos amigos y amigas de las juntas ejecutivas, a las cuales les mando un enorme saludo, y también con compañeros de la Dirección de Cultura, y decíamos justamente eso, ¿no? Que los resultados nos decían que hay problemas que están viviendo las infancias que tienen que ver con condiciones estructurales, condiciones económicas que están fuera del alcance propiamente del instituto, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad en las que están sumergidas las infancias que tienen que ver con el tema del trabajo, con el tema del acceso a la alimentación, el acceso a la salud, etcétera. Y de entre todas las malas noticias, quiero decirlo así, porque de verdad yo quisiera invitar a todas las personas que nos están escuchando, si tienen la oportunidad de poder revisar el diagnóstico, lo hagan. Pero de entre todas las malas noticias que estaban ahí plasmadas o que quedaron plasmadas en el documento, había una que me gustó mucho y que voy a recuperar el comentario que estabas diciendo. El tema de que nosotros como instituto debíamos promover el derecho a la participación, que era el derecho que nos tocaba a nosotros como órgano electoral. Y me encanta esa definición semántica que das porque es la que siempre también comparto con las personas con las que generalmente me toca trabajar o conversar o tener algún tipo de intervención. Decirles eso, ¿no? Que la participación es justamente cuando formamos parte de algo, ¿no? De algo con las personas que tenemos cosas en común, ¿no? Y entonces platicarte que en el instituto, una vez que se realizó el diagnóstico, platicarles a todos, una vez que se realizó el diagnóstico, se diseñaron unos materiales editoriales, puntualmente 5 materiales, 3 cuentos que van dirigidos a las infancias y 2 fanzines que van dirigidos a las adolescencias. Y alerta de spoiler, no se los voy a contar, mejor no lo voy a hacer, pero yo voy a invitar a todas las personas que nos están escuchando que puedan acercarse a la Dirección de Cultura. Seguramente ahí va a haber material editorial de sobra para que ustedes puedan revisar estos cuentitos. A mí personalmente el que más me gusta es el de Conviviendo. Son 3, Soy, Conviviendo e Iguales. El de Conviviendo para mí es padrísimo, se lo recomiendo mucho, pero solamente quiero platicar algunas breves experiencias que yo he tenido particularmente con las infancias y con las adolescencias al ejecutar este programa y describirles un poquito de qué van. Para empezar, son libros para colorear. Y eso yo inicialmente, les voy a ser muy franco, al inicio cuando vi el documento o cuando vi el cuento, me generó un poquito de escepticismo, ¿no? Porque la idea o la intención de hacerlo cuento para colorear pues era justamente romper con los estereotipos y que las infancias fueran quienes les dieran este color y a través de su imaginación ellos pudieran diseñar y darle vida a ese cuentito. Y yo fui un poco escéptico, lo tengo que reconocer al inicio, pero después de verdad, cuando yo me presenté delante de las infancias y les entregamos el libro para colorear, fue muy hermoso ver la emoción de las y de los niños cuando recibían el cuento y les decía, es un libro para colorear. Entonces todos, ay, me acuerdo mucho de la participación de un niño porque me decía, lo voy a poder pintar de color rosa, y yo, sí, del color que tú quieras. Y alguien más le respondió, sí, porque recuerda que que el rosa no solamente es para niñas. Y entonces en el relajito salían como ese tipo de
de comentarios que a mí me hicieron eso, reflexionar en primera instancia, que hayan sido cuentos para colorear para mí personalmente, creo que ya desde la experiencia me dejó un muy buen sabor de boca. Lo segundo, cuando yo me acercaba con los chicos y con las chicas a contarles las historias, los cuentos que estaban ahí y nos llevaban los cuentos a realizar algunas reflexiones, otra cosa que a mí también me gustó mucho es que las infancias se adelantaban a las respuestas. El hecho de que yo les decía, por ejemplo, no sé, en la historia, ¿no? Y le dejaron de hablar a la niña porque a la niña le gustaban las matemáticas y a sus amiguitos les gustaba el español y ya no querían ser amigos. Y entonces todos, pero podemos ser amigos aunque seamos diferentes. Y yo, justo hacia allá iba la reflexión final del cuento, pero eso, se adelantaban a dar esta reflexión final. Y otra cosa y con esto quiero ceder el uso de la voz, es que otra de las cosas que a mí personalmente me gustó mucho identificar en las infancias fue que todas y todos invariablemente saben reconocer las cosas que les gustan, las cosas que no les gustan, las cosas que quieren, las cosas que les causan emoción, las cosas que no les causan emoción y reconocen eso, que no todas las personas somos iguales. Y eso para mí creo que ha sido una de las experiencias más importantes que he tenido, justamente por eso, porque como decíamos al inicio, a veces creemos que los niños no tienen, o las infancias no tienen tan desarrollada esta idea de lo que quieren, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, y que por tanto a lo mejor no podrían participar tan abiertamente como creemos que deberían de participar. Sin embargo, el hecho de saber lo que saben, lo que quieren, bueno, más bien saber que los niños tienen plenamente identificado lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les emociona, lo que les hace sentir bien, lo que les hace sentir mal, y que participan y que se emocionan en esas participaciones, pues para mí ha sido como una experiencia maravillosa. Yo celebro justamente este primer saque, quiero pensarlo así, que ha hecho el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. También reconocer, como bien referías, que la consulta infantil y juvenil, pues eso nos ha dado como resultados interesantes a los cuales también podemos ir para reconocer la situación en la que viven las infancias y las adolescencias, y pues preguntarte o pedirte tu opinión, tú que tienes pues eso, ya un panorama más amplio del quehacer de los órganos electorales, pues preguntarte cómo ves las actividades que estamos realizando en este momento en el instituto. Sí, fíjate que he tenido la posibilidad de conocer con más detalle lo que hacen en Guanajuato y bueno, además de reconocerlo y compartirlo como buena práctica, yo destacaría, por ejemplo, también el tema de la República Escolar, ¿no? O sea, esto que, aunque es un modelo que ya viene de varios años y que puede tener mejoras que me he permitido sugerir en algunas de las reuniones, creo que puede ser un ejercicio interesante para recordar la importancia de la participación en las escuelas. Y lo vinculo con estos materiales que comentas también, Esteban, que he tenido la posibilidad de conocer, y el propio diagnóstico. Y los tres tienen una gran implicación. Es decir, si nosotros vemos como puntos conectores, el diagnóstico nos pone frente al espejo sobre los desafíos y como obviamente son muchos temas de carácter estructural que no le corresponden al instituto ni tiene capacidad para poder cambiarlos, viene entonces el componente de lo que sí puede hacer, que son materiales divulgativos para colocar la autonomía, la fuerza y el rol de actor central o de actoría política de niños y niñas. Y creo que es ahí donde está el gran desafío, cómo los institutos electorales recuerdan que no va a haber ciudadanos y ciudadanos que voten si antes no fueron ciudadanos y ciudadanas de niños y niñas y de adolescentes que reconocieron el poder que tenía su voz, su decisión y también agregaría su responsabilidad. Porque tenemos un gran desafío, dice ahorita, recuerden que hay todo un debate filosófico global por lo que conocemos o se está discutiendo de una crisis civilizatoria. Tenemos grandes retrocesos en el mundo, la ultraderecha está llegando al poder, está destruyendo las instituciones, pero si ustedes notan, una de las primeras cosas que está destruyendo las autocracias, esta concentración de poder, son los espacios de participación ciudadana y los contrapesos al Estado. Todo lo que suene a órganos públicos autónomos, órganos ciudadanos, se están desmantelando. Y bueno, piensen ustedes rápidamente el público que lo mire, piense Argentina, ahora Estados Unidos, pero véanlo no sé, en nuestro propio país tenemos lamentables experiencias de ello. Hay que recordar que niños y niñas son ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho que tienen la gran oportunidad de enterarse de todo este elemento porque lo saben, lo están viviendo y al mismo tiempo darles oportunidades metodológicas, didácticas y sobre todo diría espacios
como los que ustedes están haciendo. Así es que creo que hay una gran oportunidad en esta sociedad distraída, en esta sociedad donde la atención es un gran desafío y donde también es el gran negocio, que niños y niñas puedan encontrarse con otros niños y niñas, encontrar en una institución como el Instituto Electoral de Guanajuato un espacio amable, un entorno seguro, donde puedan ejercer sus derechos en esta intersección que hablamos al inicio y en esta integralidad que significa ser persona y ser ciudadano en este país. Así es, Juan Martín, muchas gracias por esto que nos explicas y volvemos a poner en el centro la importancia que las instituciones que aún estamos, debemos Sí, de espero, realizar. las estamos defendiendo, Noelia. Claro, o sea, estamos defendiendo un futuro. Exacto. Quizá sea un poco doloroso decir que estamos defendiendo lo que nuestra generación está perdiendo. Ahí también podríamos ir a una reflexión clara sobre cuáles fueron las circunstancias en las que nosotros estamos viviendo esto o permitiendo que esto pase. Podríamos verlo desde diferentes perspectivas, porque es muy interesante dentro de todo lo que nos comentas, cómo aprender a ver a las infancias desde un centro, ponerlas al centro, a las infancias y a las adolescencias. Y en esta cuestión es todo lo que el mundo adulto tenemos que aprender. Tenemos que deconstruir de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de creer que somos los únicos que podemos tener voz en esta sociedad o en los espacios de participación. Y también es una cuestión importante que debemos de reflexionar, dados nuestros resultados. Voltemos a ver nuestra sociedad, voltemos a ver nuestros resultados actualmente y creo que tenemos una gran reflexión por delante y el compromiso de hacer lo correcto con nuestras infancias para propiciarles un mejor futuro, el futuro que ellos merecen, ¿no? Nosotros quizá estemos viviendo el que supimos construir, ellos pues, demos herramientas, abramos como sus espacios. Y en relación con esto, Juan Martín, ¿cómo nos pudieras hablar? ¿Cuáles consideras tú que son las barreras que impiden la participación de las infancias y adolescencias? Y también desde tu perspectiva, nos pudieras compartir un poco cómo las pudiéramos superar, cómo pudiéramos ir más allá de las barreras que se presentan en la actualidad. Sí, yo creo que obviamente es un tema muy amplio y complejo, pero trataré de ser muy esquemático. El primer obstáculo para la participación es la cultura adultocéntrica. Esta que considera que todo lo que está desde el mundo adulto vale más que los menores. Incluso en nuestro marco jurídico estamos plagados de esa expresión. Segundo, la cultura meritocrática, que implica que solamente tiene valor la voz de alguien que tiene el mérito para decir algo. Entonces te preguntan con qué doctorado, con qué maestría y no, o sea, la opinión y la participación no necesita mérito, es un derecho. Y no importa si vives en la calle, quien seas, si eres niño o niña, es súper importante. Y tercero, los espacios, pero agregaría un acento, espacios institucionales. Esto implica también cambiar la cultura institucional que, como lo comentó Esteban hace un rato, sigue viendo el tema como derechos chiquitos y como, ay, qué ternuritas, hablan bien bonito, ¿eh? O sea, como se aprendieron bien el discurso que les escribió su mamá o su papá, ¿no? No, o sea, los niños y niñas sí tienen la capacidad de hablar como un sindicalista, incluso, aunque no nos guste, como un diputado o como cualquier otra cosa. Depende cuál es su entorno, su información y demás. Entonces, por eso es tan importante ubicar que los obstáculos siguen siendo la cultura adultocéntrica, la cultura meritocrática y la ausencia de espacios institucionales. En positivo, estamos avanzando ya en mucho en el debate, en el cuestionamiento de estas culturas viejas adultocéntricas. Estamos también cuestionando la cultura meritocrática, que es el principal obstáculo para mantener las desigualdades en general en la sociedad. Y tercero, ya hay esfuerzos como el del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como el del propio Instituto Nacional Electoral, como varios de los procesos que están haciendo con el CIPINA a nivel nacional y los CIPINAs estatales para crear consejos, es decir, no espacios de juego, consejos institucionales donde su voz tiene valor y tiene peso y se toma en cuenta. Entonces, vamos avanzando por ahí. Nos falta muchísimo camino por recorrer, pero por ahí va la pista. Muchísimas gracias, estimado Juan Martín.
Para ir concluyendo un poquito ya con este primer episodio de la cuarta temporada, quisiera pedirte que pudieras compartirnos una reflexión a nosotros, pero sobre todo a la audiencia que nos está escuchando sobre este tema tan importante. Pues yo les animaría al público que nos está escuchando que puedan darse cuenta brevemente de su propia infancia. Y generalmente con alta probabilidad no fuimos escuchados. Y lo que nos incorporaron, nos tatuaron literalmente en la piel y en nuestro cerebro es el silencio. Y creo entonces invitaría a que lo hagan diferente. Y con los niños y niñas que les rodean, no importa si son sus hijos, hijas, sobrinos, nietos, alumnos, lo que sea, ayúdenles a hablar, ¿no? O sea, que el silencio no sea algo que se les quede a ellos o a ellas como marca, porque el silencio le hace daño a la humanidad. Si somos personas, si somos seres sociales, es porque hablamos. La evidencia, la ciencia nos dice que eso ha sido la clave y será también la solución a muchísimos problemas que tiene este mundo, que nos toca a nosotros si estamos en ello, pero también les está tocando a niños y niñas ahora conocer y, por supuesto, tomar decisión en algún momento de su vida con más contundencia. Así es que hagamos niños y niñas respondones, niños y niñas que hablen, que puedan incluso gritar y recordar que sus derechos se exigen, no solamente se piden porque los derechos no son regalos. Muchas gracias, Juan Martín. Te agradecemos infinitamente habernos acompañado y compartir con nosotros tus experiencias, conocimientos y perspectivas en este tema tan importante. Esta reflexión que hemos hecho el día de hoy creo que va a ser muy trascendente para quienes nos escuchan. Es importante empezar a hablar de estos temas y es importante hacer hablar a esos niños, incluso quizás hasta los niños interiores que llevamos los adultos. Tal cual, Noelia. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy. Agradecemos mucho tu visita y esperamos tenerte de regreso muy pronto en este podcast. Será un placer. Muchísimas gracias, Noelia. Gracias, Esteban. También queremos agradecer a todas las personas que mes con mes nos están escuchando y les invitamos a reflexionar sobre cómo podemos promover la participación de las niñas, los niños y los adolescentes en nuestro entorno, en nuestra colonia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la escuela. Agradecerte también, Juan Martín, y pues nos estamos viendo en la próxima entrega del siguiente episodio. Así es, estén pendientes de nuestro próximo episodio y les invitamos a seguir en redes sociales del instituto y compartir estos episodios con nuestras amistades y familiares. Nos escuchamos en la próxima entrega de Voces de la Democracia. Hasta pronto. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios de Voces de la Democracia, una producción del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.